los procesos administrativos en un lugar como, por ejemplo, la rama judicial, porque es lo que nosotros vamos a enfocarnos más que todo en la rama judicial, que es lo que nosotros ahora mismo estamos teniendo, porque todas las empresas tienen este tipo de procesos administrativos. Un proceso administrativo son directrices, son metas, son estrategias que todas las empresas poseen para poder realizar y cumplir los objetivos que tengan que plantearse en unas metas. Las estrategias administrativas que usan todas las empresas son los caminos que deben trazarse para poder cumplir los parámetros establecidos de planificación, organización, verificación y evaluación, y existen en todas las ramas del poder público, pero todas tienen que cumplir unas metas en lo que yo denomino las 3E, que son la eficacia, la eficiencia y la efectividad. Entonces nosotros vamos a ver que estos principios que nosotros vamos a establecer como estrategias administrativas lo podemos encontrar en la ley 1437 del año 2011, que nos habla de los principios de la administración. En este caso, cuando se habla de una jurisdicción de lo contencioso administrativo, que es en todo el caso el Estado colombiano. Todas estas entidades públicas se tienen que regir por este mandato, porque ahí es donde nos están hablando de los principios. Pero nosotros hemos hablado mucho en la Constitución, los principios, y siempre hablamos de principios, normativa. Entonces nuestra Constitución establece que siempre en cada ley tenemos que tener, lo primero, la finalidad y el ámbito de las aplicaciones y de los principios, que estamos en el artículo 3 del Código. Entonces, tenemos que las actuaciones administrativas se desarrollarán especialmente con arreglo a los principios del debido proceso, la igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. Cuando nosotros estamos hablando de la eficacia, efectividad y la eficiencia, nosotros vemos que tenemos que la eficacia es algo que cuando uno te dice, no, esto es algo totalmente eficaz, es que se tenga que cumplir con una finalidad para evitar que el proceso como tal no tenga la misma dilatación que se pueda estar presentando en distintos procesos. Entonces, en virtud del debido proceso, las actuaciones administrativas se deben de adelantar con las normas del procedimiento y competencias establecidas en la Constitución y la ley, la plena garantía de derechos de representación, defensa y contradicción. Derecho de defensa y contradicción, que usted pueda contar con la asesoría de un abogado para que este abogado, en el momento en que lo requiera, pues pueda realizarle a usted una asesoría con respecto a la parte administrativa. Porque en algunas ocasiones sí lo van a requerir. No todas las ocasiones van a requerir de un abogado. Pero aquí este principio establece también que en materia administrativa sancionatoria se observarán adicionalmente el principio de legalidad de la falta de las sanciones, la presunción de inocencia y la no reformatio in impeius y la no bis in idem. El no reformatio in impeius es que la ley no puede ser desfavorable para la persona cuando se cambie. Por ejemplo, tengamos que, por ejemplo, aquí en Barranquilla tenemos que Espacio Público sancionó a una persona por el valor de 7, tenía un proceso abierto por Espacio Público y la norma en el 2018, cuando empezó el proceso, decía que solamente la multa era de 7 salarios mínimos, pero resulta que al terminar la actuación administrativa, la entidad decide sancionarlo con una nueva norma que es de 10 salarios. Entonces, bajo el principio de favorabilidad de la norma, es que en la non reformatio in impeius es que la persona, si ya está juzgada por una norma, tiene que aplicarse el principio de favorabilidad con respecto a la que la norma que sea desfavorable no se le puede aplicar.
Y con respecto al no bis in idem, es que si usted le hacen una investigación, usted lo sancionaron o no lo sancionaron, lo absolvieron, tampoco le pueden volver a abrir la investigación por los mismos hechos y por la misma causa. Entonces, por eso se tratan de esos dos principios fundamentales. Entonces, también tenemos que seguimos con en virtud del principio de igualdad. Las autoridades darán el mismo trato y protección a las personas, instituciones que intervengan en las actuaciones bajo su conocimiento. No obstante, será objeto de trato y de protección especial a las personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta. Las acciones que usted presenta ante la administración, todas son de tipo índole personal. Solamente en ciertas circunstancias se le permite que las autoridades tienen que darle el mismo trato a todas estas personas de protección especial. Las personas de protección especial con condiciones económicas, las víctimas del conflicto armado, las personas que poseen una discapacidad física o mental, los jóvenes, los que todavía no tienen documento de identidad para representar, obviamente los padres son sus representantes legales, pero en virtud del principio de la igualdad tiene que darse el trámite a todas las actuaciones independientemente de las personas a la cual le tenga que protegerse el derecho por parte de la administración. La imparcialidad es que las autoridades deberán actuar teniendo en cuenta la finalidad de los procedimientos. Consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin discriminación alguna y sin tener consideración factores de afecto, interés y en general cualquier clase de motivación subjetiva. En virtud del principio de la buena fe, las autoridades y particulares presumirán el comportamiento leal y fiel de unos y otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes. La moralidad es todas las personas y servidores públicos están obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad ante las actuaciones administrativas. Aunque esto en Colombia casi no sucede, porque realmente ustedes tienen que pullar, como dice uno vulgarmente, pullarle oiga, haga esto, oiga, haga esto, oiga, haga esto. Porque realmente eso es, la administración ahora mismo no está cumpliendo los principios que debe de seguir ante todas las actuaciones administrativas, como nos están indicando la ley 1437. Tenemos también que el principio de participación es que ustedes, las autoridades, promoverán y atenderán las iniciativas de los ciudadanos, organizaciones, comunidades encaminadas a intervenir en los procesos de deliberación, formulación, ejecución y control y evaluación de la gestión pública. Por eso existen los veedores ciudadanos. En las EPS existe el Comité de los Veedores de la Salud, que es lo que hace la EPS. Entonces, para que ustedes vean de que cuando se habla de este principio de participación, cuando establecen que todas las personas podemos participar durante este tiempo de todas las decisiones y de las deliberaciones que se tengan que hacer de la parte administrativa. Miren lo que está sucediendo recientemente con la empresa Aire en todos los barrios de la ciudad de Barranquilla. La gente, los de los barrios, pues ya llegó a una de mutuo consentimiento, llegaron a formar distintos comités en los barrios con respecto a que la empresa Aire está desarrollando proyectos de electrificación, proyectos de cambios de redes, pero quieren cambiar los contadores a pupitrazo y entonces la comunidad en la mayoría de los barrios del sur de la ciudad tienen puestos distintas pancartas diciendo que no a los contadores inteligentes, no a lo que están haciendo los de Aire. Aquí empezaron en el barrio a hacer las reformas, pero las mismas personas no los dejaron trabajar porque obviamente lo que están haciendo es cambiando las redes, están haciendo todas las cuestiones, pero quieren cambiar los contadores antes de cambiar las redes e inclusive hacer lo que es el debido proceso, que es socializar con la comunidad para que se pueda desarrollar estas cosas. Porque, por ejemplo, eso es cuando usted le van a cambiarle el cableado de su casa sin el consentimiento.
Eso es algo totalmente absurdo, que eso tiene que estar regulado y eso tienen que ellos llegar a hacer la socialización respectiva con la comunidad para que se pueda realizar. Tenemos el principio de responsabilidad. Las autoridades y sus agentes asumirán las consecuencias de las decisiones, omisiones o extralimitación de funciones de acuerdo con la Constitución política. Pongamos el ejemplo palpable. Nosotros a las autoridades le podemos hacerle distintas peticiones. Por ejemplo, yo hice una precisamente recientemente a la AAA con respecto a la calidad del agua. A las personas que han hecho el distinto control y el distintas quejas, la misma llegó la Superintendencia de Servicios Públicos y ya comenzó a ponerle mano en el asunto, porque ellos como Estado tienen la intervención, como estuvimos hablando en las clases pasadas de economía, que el Estado tiene que intervenir en la economía y en los servicios públicos. Entonces ya la superintendencia comenzó a echarle mano a ver qué fue lo que pasó. Tenemos, bajo el principio del artículo 90, el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la opción y omisión de las autoridades públicas. En el evento en que el Estado sea condenado a reparación patrimonial de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este. La acción de repetición que jamás sucede en Colombia es que cuando un agente del Estado cause un daño, el Estado pague, tiene que repetir contra el funcionario. Pero díganme ustedes esta figura, ¿cómo se va a hacer en un policía, que un agente del ESMAD, por ejemplo, que eso es lo que más ocurre en Colombia? ¿Cómo el agente del ESMAD va a sacar 600 millones para reparar al Estado por su acción o omisión que fue hecho por una orden que él estuvo ejecutando? Entonces, a veces esas personas no tienen ni siquiera ni una casa donde vivir para poder tomar esa decisión. En virtud del principio de transparencia, la actividad administrativa es de dominio público. Por consiguiente, toda persona puede conocer de las actuaciones de la administración, salvo reserva legal. Esto se habla del principio de publicidad. Todos los decretos que la alcaldía distrital de Barranquilla realice se encuentran en la Gaceta Distrital. Usted puede acceder a ella y la Gaceta Distrital de Barranquilla le va a decir a usted, miren, esto es lo que hemos hecho. Aquí va a aparecer absolutamente todo lo que hace el alcalde, todo lo que aprueban a través de resoluciones, acuerdos del consejo. Entonces tenemos, por ejemplo, este último de septiembre 8, donde dice de las curules especiales del Consejo de Localidad de la Juventud. Entonces aquí tenemos lo que aparece en la Gaceta. Por eso es que todo acto administrativo que realiza, ya sea la rama judicial, el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, los jueces de la República, tienen que realizarse bajo el Código General del Proceso, que establece las notificaciones. El Código General del Proceso es nuestra madre de los procedimientos en Colombia. Ahí es donde empiezan a hablarse de los términos que tienen que contestar cada una de las entidades. Las entidades se trabajan, las entidades públicas, por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pero por el principio de integración normativa, todo lo referente a los procedimientos se tiene que realizar en los vacíos que se hagan con respecto al Código General del Proceso. En virtud del principio de transparencia, la actividad administrativa es de dominio público y por consiguiente toda persona podrá conocer de las actuaciones de la administración. Cuando se habla de estas, el Estado colombiano tiene que publicar todas las gacetas de todo lo que realiza. Todos los actos del presidente de todas las entidades públicas están en una gaceta. Miren, por ejemplo, Gaceta Distrital del 17 de septiembre. Miren lo que aparece. Esta gaceta publica 2 decretos. Dice, el decreto local 07 del 2021, por medio del cual se adopta la guía para concentración de las curules especiales étnicas de los consejos municipales y localidades de juventud
del 11 de agosto, en la que el Ministerio del Interior señala el lineamiento para la elección del representante. Y miren lo que aparece acá. Y esto lo suscribe la alcaldía local del suroccidente. Y empiezan a describir todo lo que es el acto administrativo. Y al final ella lo firma y lo publica. Dime, Aide. Aide. No, profe, disculpe, es que este celular está loco, disculpe. Bueno. Bueno, entonces, retomando el tema de los principios de la administración, tenemos que el principio de publicidad. Todas las autoridades darán a conocer al público y a los interesados en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, sus actos, contratos, resoluciones, mediante comunicaciones, notificaciones, publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal información de conformidad con lo expuesto en este código. Cuando el interesado deba asumir el costo de la publicación, esta no podrá exceder en ningún caso el valor de la misma. Colombia tiene distintas plataformas. Tenemos el SECOP, que es el sistema de contratación pública. Aquí es donde están publicados todos los contratos y todo lo que realiza cada entidad. Es lo denominado el sistema de contratación pública SECOP 2. Tenemos también la imprenta nacional. La imprenta nacional de Colombia es el diario oficial de Colombia. Este lo administra la imprenta nacional. El diario oficial de la imprenta nacional, aquí aparecen todas las leyes y decretos que publica el Estado. Todos los actos que hay acá en la imprenta nacional. Entonces, bajo este principio que nos establece la ley 1437, todos los actos administrativos tienen que estar publicados. Si no están publicados, los actos administrativos, tiene una generación de inconveniente. No es oponible a tercero, no nace a la vida jurídica si no está publicado. Por ejemplo, usted le puede llegar a su casa diciéndole, mire, yo en virtud de lo que estamos haciendo acá, la alcaldía decreta la expropiación administrativa de su casa por X razón, pero ¿dónde está publicado? Eso tiene que tener una ritualidad. Y si no está publicado, no cumple el principio de publicidad, ese acto es ineficiente. Entonces dice, en virtud del principio de coordinación, las autoridades concentrarán sus actividades con las de otras instancias estatales en el cumplimiento de sus cometidos y en el reconocimiento de sus derechos particulares. Y hablamos del principio de eficacia. Las autoridades buscarán los procedimientos que logren su finalidad para el efecto. Espérenme un momento, por favor.
Bueno, listo. Entonces, terminando de retomar, la eficacia que nos habla, miren que aquí nosotros cuando en los procedimientos, en la eficacia donde se tienen que buscar los procedimientos para tal efecto, removerá de oficio los obstáculos puramente formales y evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán de acuerdo con este código las irregularidades procedimentales que se presenten en procura de los derechos administrativos. ¿Se fue todo? No hay. Bueno, sirven para guacamole. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y protecciones de las personas en sus derechos. Y el principio de celeridad es que cuando las autoridades deben impulsar oficiosamente los procedimientos y que incentivarán el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones. Entonces nosotros tenemos que en estas virtudes, en los principios que nosotros estamos viendo, es que ya tienen que incentivar el uso de nuevas tecnologías. Fíjense que este código data del año 2011 y estaba en pañales todavía. Tanto así que el único pupitrazo que sucedió la pandemia fue lo mejor en el sentido de que ya todas las actuaciones deben de comenzarse a realizar de manera por el uso de las nuevas tecnologías de la información. Entonces, bajo en esa virtud que nosotros estamos viendo, tenemos que las comunicaciones, ahora todo es por medio electrónico y ya es un poco más ágil. Tenemos acá, vamos a retomar sobre esas estrategias. ¿Por qué nosotros hablamos de unas estrategias de eficacia, efectividad y eficiencia después de ver estos principios? Tenemos que la eficiencia es hacer bien las cosas, realizar la tarea como se tiene que realizar. Tenemos que el Estado colombiano se tiene que desarrollar dicha eficiencia, eficacia y efectividad. La eficiencia, hacer las cosas bien, realizar la tarea buscando la mejor relación posible entre los recursos empleados y los resultados obtenidos. Esta eficiencia tiene que ver como el modelo la cual mejoraría y la eficiencia y apoya en tres pilares básicos: en personas, en procesos y en clientes. Y logra como las personas las competencias, las calidades, las capacidades y actitudes, habilidades y experiencias. Flujos rápidos, efectivos, continuos de actividades que añaden el valor al producto o al servicio al cliente por procesos con eficiencia y analizando dichas actividades y calidad. Eficacia, todas las cosas hacerlas de manera correcta, es decir, llevar a cabo las tareas de la mejor manera que conduzcan a la conducción o la consecución de unos buenos resultados. Y tiene que ver con hacer las cosas bien, la eficacia en hacer lo necesario para alcanzar o lograr los objetivos deseados o propuestos. Efectividad, hacer bien las cosas correctas. Miren que aquí se relaciona. Aquí te suma, la efectividad es la suma de eficiencia y eficacia. En el sentido de que la eficiencia te dice a ti hacer las cosas bien. Y la eficiencia te está diciendo hacer las cosas correctas. Y la efectividad, hacer bien las cosas correctas. Que todas las tareas se tienen que llevar a cabo con eficiencia y eficacia. Entonces, tiene que ver que las cosas se hacen y cómo se hacen. Las estrategias administrativas más usuales que tiene la rama judicial en todos los procesos. Pues yo sé que muchos de ustedes van a preguntarme, bueno, pero esta planificación, ¿por qué se tiene que dar en todas las empresas?
la gestión de todas las empresas, incluyendo el Estado, se llevan a través de unas normas técnicas de gestión de calidad. Y bajo esa égida tenemos de que las normas de calidad que ustedes habrán escuchado o han visto en algunos lugares cuando ustedes van, inclusive en los lugares médicos, donde diversas empresas están certificadas bajo la norma ISO 9001 del 2015 y están certificadas obviamente con las distintas normas técnicas colombianas del ICONTEC, ¿sí? Entonces, estas normas, en la actualidad, estas son de un nivel tan alto de competencia cuando se habla del ciclo de mejora continua o de forma fluida, que nos habla el ciclo del señor Edward Deming, que es el tema de la gestión de calidad. El ciclo PHBA, que es en este caso el de la planificación, planear, hacer, verificar, actuar. Planificar es la etapa de planificación que se establecen los objetivos y se identifican los procesos necesarios para lograr unos determinados objetivos y resultados de acuerdo a las políticas de organización y se determinan los parámetros de medición y que se van a utilizar para controlar y seguir el proceso. Hacer consiste en implementar de los cambios, acciones necesarias para lograr las mejoras planteadas con el objetivo de ganar en eficiencia y corregir fácilmente posibles errores en la consecución normalmente y se desarrolla un plan piloto a modo de prueba. Verificar. Una vez puesto en marcha el plan de mejora, se establece un periodo de prueba para medirla y valorar la efectividad de los cambios y se trata de una fase de regulación y ajuste, que es donde nosotros nos están hablando de los indicadores de calidad. Actuar. Realizadas las mediciones, en el caso de los resultados no se ajusten a las expectativas y objetivos predefinidos, se realizan las correcciones y modificaciones necesarias. Por otro lado, se toman decisiones y acciones pertinentes a mejorar continuamente el desarrollo de los procesos. ¿Qué es un plan de acción? Un plan de acción es lo que tú defines como una hoja de ruta que puede ayudar a lograr los objetivos y las metas, así como muchas formas de llegar a un destino si va uno de viaje o si uno programa muchos caminos para alcanzar metas y cumplir objetivos y lograr resultados. Un plan de acción estratégico es el que explica cómo va la realidad y cómo la vas a hacer, la estrategia. Toma el propósito y los objetivos que ha delineado y agrega también los detalles necesarios para convertir el pensamiento en acción. Un ejemplo también que podemos decir que es un plan de acción es definir el que tiene que ver con la propiedad intelectual de una iniciativa, el cual espera que se completen con qué recursos necesitan, etcétera, y también establecer una hoja de ruta detallada para lograr alcanzar las metas. Para crear un plan de acción ofrece una guía clara para el éxito. Ayuda a priorizar los objetivos y maximizar los recursos y tomen las mejores decisiones, lo que aumenta la eficiencia y la eficacia en una organización para que se ejecute la estrategia. Y puede ayudar a impulsar la moral interna y la confianza pública. Los empleados sabrán exactamente qué deben hacer para lograr la estrategia de la organización día a día, tarea a tarea. Las partes interesadas externas tendrán confianza en que los esfuerzos están coordinados, tienen un propósito de lo que genera credibilidad y transparencia. Y todo puede realizarse en un seguimiento de resultados y monitorizar el progreso hacia las metas. Un cronograma de trabajo es aquella herramienta que realizamos nosotros para elaborar calendarios de trabajo o actividades. Un documento en el que se establece la duración de un proyecto, la fecha de inicio y final de cada tarea, de manera sencilla para organizar el trabajo. El del cronograma antes podría solía ser físico, pero ahora con la implementación de nuevas tecnologías se puede hacer hasta un cronograma digital donde puede visualizar toda la plantilla en que se organizan las actividades de forma colaborativa. Un proceso administrativo tiene las siguientes características. Posee como estas. Consta de 4 etapas relacionadas entre sí, que se deben de plasmar todos los objetivos que se persiguen para alcanzar en él.
Deben ser informados del mismo todos los trabajadores que vayan a formar parte del proceso. Y el objetivo tiene que ser creativo en una hoja de ruta para optimizar al máximo cada una de las acciones que incluye el proceso administrativo. Puede ser utilizado por cualquier empresa independientemente de las características de la misma. También se realiza un horizonte temporal previamente estipulado para que forme la flexibilidad para poder ser adoptado en las distintas circunstancias. Y tiene etapas. Primero tiene una etapa mecánica. La fase mecánica se compone de toda la planificación y organización. La fase dinámica es todo lo que tiene que ver con dirección y control para referencia al movimiento. Bueno, el Estado y sus procesos administrativos. El artículo 113 de la Constitución nos dice, son ramas del poder público, la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Además de los órganos que la integran, existen otros autónomas independientes para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines. Ciérrame la puerta, por favor. Llegó el paseo millonario. Cada rama del poder público tiene su propio esquema de administración presupuestal y en conjunto el Estado establece el presupuesto de la administración. La rama legislativa se integra por el Congreso de la República. Lo forman el Senado y la Cámara de Representantes. En este caso, el presidente del Senado, que es el representante legal del Congreso, por favor. Es el representante legal del Congreso, se encarga de dirigir el presupuesto que aprueba la respectiva comisión. Cada congresista tiene derecho cada congresista a tener dentro de su equipo de trabajo unos asesores que se denominan la unidad de trabajo legislativo con su respectivo salario, esquema de seguridad y comunicación. La rama ejecutiva se divide en nacional, que es en este caso integrada por el presidente, los ministros de los departamentos administrativos, superintendencias con o sin personería jurídica. El Ejecutivo Nacional, el presidente del Estado es el representante legal y él delega las contrataciones respectivas en las distintas ramas y los ministerios del despacho, directores de departamento administrativo y superintendencia. Miren lo que pasó recientemente con la noticia de la ministra Karen Abudinen. Pero es que en este caso el presidente, a pesar de que es el superior jerárquico de los ministros, obviamente en las delegaciones que él realiza de las responsabilidades. ¿Ah? Cada ministro tiene una facultad. Los ministerios cada ministro es el representante legal de la cartera. ¿Por qué? Porque el presidente no puede estar metido en todos los aguaceros, como dice uno vulgarmente. Pero entonces él delega las contrataciones para que se puedan realizar de esa forma. El Ejecutivo Departamental lo integra el gobernador y la Asamblea Departamental. Él es el representante legal del departamento y puede delegar la contratación en un secretario general para temas específicos. Tenemos el municipal o el distrital, que lo integra el alcalde y los consejos. Los alcaldes son los representantes legales de los municipios o distritos y pueden delegar la función en un secretario general para temas específicos. La rama judicial es el órgano de administración de la rama, es el Consejo Superior de la Judicatura, quien es el que administra los recursos y los asigna y distribuye las directrices a través de acuerdos y está integrado por un presidente nacional y consejo excepcional. La integración de las altas cortes, tribunales, jueces de circuito y municipales y la fiscalía y las comisiones de disciplina judicial.
La excepción de la administración en la rama judicial es que la fiscalía, a pesar que pertenece a la rama judicial, el presupuesto se lo asignan directamente a la entidad que se denomina Fiscalía General de la Nación y recae en la representación legal de un fiscal general de la Nación. ¿Por qué se separa los presupuestos de la fiscalía y de la rama judicial del resto? Lo que pasa es que la fiscalía es un ente que también tiene que estar, él es el de persecución penal. Y la fiscalía tiene distintos investigadores. Entonces, esa carga que antes recaía en la rama judicial, entonces determinaron de que se pudiera hacer un organismo independiente, pero dentro de la misma rama judicial. Órganos de control, tenemos la Contraloría, su representante legal es el Contralor, la Procuraduría, el Procurador General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Defensor del Pueblo. El Consejo Nacional Electoral, el representante legal es el presidente del Consejo Nacional Electoral. La Registraduría Nacional del Estado Civil tenemos como representante legal el Registrador Nacional. Superintendencias con personería jurídica. Son los representantes legales, los superintendentes. En estas tenemos la de notariado y registro, la superintendencia financiera, la superintendencia solidaria, la de industria y comercio, de salud. Hola. Aló. Ahorita te llamo. De salud y la de servicios públicos. Estas empresas o estas superintendencias se encargan, cada una con sus funciones separadas y con su representante legal, como su nombre lo indica, es verificar lo que se haga dentro de esas entidades. La de notariado y registro se encarga todo lo referente a la parte de las notarías y de las oficinas de registro de instrumentos públicos. Tenía rato que no experimentaba esas pasadas. Bueno, tenemos nosotros que la Superintendencia de Notariado y Registro se encarga de la administración de las notarías del país y se encarga también de las oficinas de registro de instrumentos públicos. Y hay un superintendente, se llama, en este caso es la doctora Goetny Fernández, la superintendente de Notariado y Registro. La financiera se encarga de todas las peleas que quieran tener ustedes con los bancos, con corporaciones de ahorro, con financieras, todo lo referente a la parte financiera. La solidaria, todo lo referente a los seguros, todo lo que es aseguradoras, cajas de compensación familiar. Industria y comercio, lo que estábamos hablando en las clases anteriores. Cuando usted tenga un problema con cualquier entidad que se encargue del comercio, como es en el caso de Claro, Movistar, todo lo que son telecomunicaciones, mercado, eso lo vigila la Superintendencia de Industria y Comercio. Salud, todo lo referente a la EPS, clínicas, hospitales y servicios públicos domiciliarios, agua, luz y gas, se encarga esta superintendencia. En la rama judicial también se establecen unos procesos administrativos, del cual el Consejo Superior de la Judicatura se encarga antes de la tercera semana de diciembre la planificación del año siguiente y establece los cronogramas de trabajo para emitir los acuerdos a su respectivo consejo seccional. Cronograma de actividades por consejo seccional. Cada uno tiene una actividad en específico. Y en esos cronogramas, por ejemplo, en el cronograma nacional, ustedes saben que el Consejo Superior de la Judicatura es el que a nivel nacional emite las directrices y emite periodos de vacancia judicial.
y estos de los cuales establece suspensión de términos judiciales desde la tercera semana de diciembre hasta la tercera semana de enero, y en Semana Santa los lunes, martes y miércoles, con excepción de los juzgados penales con función de control de garantías y jueces de tutela. Entonces, pero profe, estamos en Barranquilla y usted sabe que se celebran los carnavales. Durante esos 2 días, lunes y martes y miércoles de ceniza, ¿se suspenden los términos en la rama judicial? Definitivamente no, mi hermano. Toda la rama judicial debe trabajar en carnavales. ¿Por qué? Porque las fiestas patrias son la única excepción de suspensión de términos. Entonces, mis queridos futuros colegas, les voy a decir, si ustedes le programan una audiencia y cae martes de carnaval, tiene que asistir, porque los jueces tienen la obligación de trabajar los días de carnaval. Profe, en Pasto se celebra la feria del carnaval de negros y blancos en enero. Se suspenden los términos. En ese momento, el carnaval de negros y blancos se celebra en enero, la primera o la segunda semana, pero resulta que la rama judicial está de vacaciones, o sea que sí aplica la suspensión de términos. Profe, en Medellín, cuando se celebra en agosto, septiembre, la Feria de las Flores, no, tiene que trabajar la rama judicial normal porque eso no es una fiesta patria, es una fiesta local y esas son las excepciones de la norma. Emite también los certificados de disponibilidad presupuestal para el pago de salarios, primas, prestaciones sociales de los trabajadores de carrera y provisionales de la rama judicial y el resto de la planificación del presupuesto. Los juzgados tienen también, cada juzgado y tribunal dentro de sus competencias realizan las siguientes actividades de planificación. Tienen que admitir e inadmitir las demandas. El impulso procesal de los procesos existentes con base a la norma. Establecer el cronograma de audiencias según la especialización. Audiencia inicial de instrucción o juzgamiento en jurisdicción ordinaria y administrativa con excepción a la rama penal. Los juzgados penales con función de control de garantías realizan audiencias de control de legalidad de garantías en cualquier momento. Por eso es que ahora mismo la audiencia respectiva de la imputación de cargos con el señor que mató a 6 niños en Gaira, ahora mismo está dándose en vivo otra vez. Ayer la jueza suspendió la audiencia para retomarla hoy. Esa es la única excepción porque son los jueces de control de garantías. Bueno, parece que hoy, como dije, voy a dar clase hoy y están pasando todos los vendedores. Vénganse otra vez. Bueno, entonces tenemos que los juzgados penales con función de conocimiento realizan audiencias de juicio oral en etapas de acusación, descubrimiento de pruebas, instalación del juicio, alegatos de conclusión y fallo. Resolver los recursos de reposición, apelación, queja y súplica, además de los impedimentos y recusaciones. Todos los jueces y tribunales están obligados a responder en tiempo preferente las acciones de tutela. La rama judicial utiliza distintos mecanismos para la medición de indicadores. Tenemos en los sistemas de información y digitalización de procesos, como es el siglo XXI TIVA, el sistema para las videoconferencias para audiencias como LifeSize y Microsoft Teams, y tenemos también el sistema de almacenamiento en la nube OneDrive. Y pueden creer que esta semana el colapso de esos servicios hizo caer la página de la rama judicial. Términos. Cada uno de los términos, cómo se contabilizan en la parte de procesos administrativos dentro de la administración pública. Los términos legales son aquellos que sirven de guía para los juzgados y tribunales en los procesos. El conteo de los mismos se realiza de la siguiente forma. Los días se contabilizan en días hábiles, lunes a viernes. No se cuentan sábados y domingos.
Meses sí se contabilizan meses calendario, lo mismo año. La suspensión de términos aplica cuando el juzgado realiza cambio de juez o secretario. Se realiza mediante acuerdo expedido por el respectivo Consejo Seccional de Judicatura. La vacancia judicial decretada por el Consejo Superior de la Judicatura también suspende los términos. La suspensión legal de términos no contabiliza términos de caducidad y de prescripción. La prescripción que nosotros estuvimos hablando en clases anteriores, ustedes saben que son de 10 años. Pero si nosotros nos ponemos a calcular toda la suspensión de los términos que hubo, entonces ahí nosotros pues eso nosotros podríamos demandar esa parte y alegarla por la suspensión legal de términos. Pero en pandemia sí sucedió. La suspensión legal de términos sí aumentó los efectos de la caducidad y de la prescripción, los suspendió por tema de la pandemia porque los despachos estaban cerrados. Porque en vacancia judicial es diferente, pero estuvieron más de 4 meses cerrados por el tema del COVID-19 y por eso, por el decreto legislativo del estado de excepción con garantizar el principio de administración de justicia, realizó diferente el acuerdo, el decreto legislativo 564, para poder contabilizar los términos de caducidad a partir del momento de la suspensión de los términos hasta la fecha. Por eso es que ahora, por el proceso del tema de COVID-19, pues va a prolongarse un poquito más. Bueno, muchachos, hasta aquí la clase de hoy. Esperemos que la próxima clase, pues, vamos a estar hablando sobre el tema de archivos de gestión. Les voy a compartir un calendario para poder realizar un cronograma de actividades con respecto a lo que nosotros estuvimos hablando con base, porque ese es uno necesario, lo vamos a tener como para usar para el tema del proyecto de certificación. Entonces, muchachos, muchas gracias por su atención, que estén muy bien. Gracias, profe, hasta luego.